Bien, veamos aquí algunos ejemplos de uso de los métodos de conjuntos inmutables. He importado Scala Collection y he creado un par de conjuntos inmutables, S1 y S2, con una serie de valores para ilustrar los métodos. Bien, ¿qué es lo primero que puedo hacer? La suma. Digo, sea S3, S2 o S1, perdón, más 500. ¿Vale? Observar que S3 es un conjunto que tiene los mismos elementos que S1, pero además tiene el 500. Si defino un conjunto, sea S4, el conjunto S1 más, por ejemplo, 5, que ya estaba en S1, observar que el conjunto que obtengo como resultado, S4, vuelve a tener los mismos elementos. ¿Vale? Como el 5 ya estaba y en los conjuntos no puede haber elementos repetidos, el 5 acaba estando una única vez. En ambos casos recordar que la operación suma no modifica nunca el conjunto con el cual estamos operando. ¿Vale? Se han creado dos conjuntos nuevos para el resultado que hemos guardado en S3 y en S4, pero S1 sigue siendo un conjunto siempre con 4 elementos. Bien, sea S5 el conjunto S1 sin el 0, la resta, ¿vale? Y entonces observar que ahora en el resultado no está el 0, pero S1 sigue conteniendo, he dicho menos 5, en el resultado no está el 5. Pero S1 obviamente sigue conteniendo el 5, la operación no modifica S1. Sea S6 el conjunto S1 unión el conjunto S2. ¿Vale? De esta forma hemos construido un nuevo conjunto que guardamos en S6 que tiene tanto los elementos de S1 como los elementos de S2. Por ejemplo, el elemento, observar que por ejemplo el elemento 200, que es común a los dos conjuntos originales, obviamente solo aparece una vez en el resultado, porque el resultado es un conjunto. O lo mismo pasa con el 1. ¿Vale? Pero también está el 0, el 5, el 10 y el 50. Esa misma unión la puedo calcular también así, con un operador. Este operador también me permite calcular la unión de dos conjuntos. La intersección de dos conjuntos sería de esta forma, y entonces tan solo tenemos en el resultado los elementos comunes a S1 y S2. La intersección, recordad que también la podemos calcular con el operador ampersand. La diferencia de conjuntos la diferencia entre el conjunto S1 y S2, en este caso sería el conjunto 0,5. S1, S2, el 10 no quita nada de aquí, el 50 tampoco, el 200 quita este elemento de S1 y el 1 quita este elemento de S1, los elementos que quedan de S1 son tan solo el 0 y el 5, ese es el resultado de la diferencia. Para ver si un elemento pertenece a un conjunto, utilizamos, como hemos dicho, el método contains. Por ejemplo, ¿pertenece el 0 al conjunto S1? Verdadero. ¿Pertenece el 100 al conjunto S1? Falso. Recordad que también podemos hacer estos test de pertenencia utilizando el método apply. ¿Pertenece el 100 al conjunto S1? Falso. Pero que como el método apply se puede omitir, también puedo hacer el test de pertenencia así, S1 de 100, S1 de 100 es falso. Sin embargo, S1 de 0, por ejemplo, sería verdadero. Para ver si un conjunto se encuentra incluido dentro de otro, utilizamos este método. Y es falso en este caso que S1 se encuentre incluido dentro de S2. Pues por ejemplo, el 5 no está en S2, por lo cual la inclusión no es cierta. Por último, para calcular el tamaño de un conjunto, utilizamos el método size. El conjunto S1 tiene, por ejemplo, 4 elementos.
Observad que todas estas operaciones lo que van haciendo es devolviendo nuevos conjuntos. Muchas veces en un programa, a lo mejor yo lo que quiero es partir de un conjunto inmutable vacío y a partir de ahí, pues por ejemplo con la operación más, ir añadiendo nuevos valores para generar un conjunto con cada vez más elementos. Podemos conseguir eso si definimos una variable podríamos decir, por ejemplo, sea S un conjunto inmutable en principio vacío, pero observar que he definido S como una variable. ¿Esto qué significa? Pues que la referencia S originalmente ahora mismo se refiere a este conjunto que tiene 0 elementos, pero como es una referencia de tipo variable, yo puedo cambiarla y puedo decir sea S ahora lo que era S más 1, ¿vale? Y aunque el conjunto no era mutable, de hecho aquí no estoy mutando el conjunto S, lo que he hecho es, a partir de S y el elemento 1 he construido un nuevo conjunto, pero ahora hago que la variable S ya no se refiera al conjunto original vacío, sino a ese conjunto resultado de la operación. Por lo cual ahora S contiene el elemento 1. ¿Vale? Si hago esto otro, pues ahora S contiene tanto el 1 como el 10, etcétera, ¿vale? No es que el conjunto sea mutable, de hecho aquí lo veis, es un conjunto inmutable. Lo único que aquí es mutable es esta variable que a lo largo del programa se va refiriendo a distintos conjuntos. Primero a un conjunto vacío, luego se refiere a un conjunto con un elemento, luego otro conjunto con dos elementos, etcétera, ¿vale? Entonces, de nuevo, podríamos volver a hacer la variable del conjunto vacío y ahora, por ejemplo, con un bucle, podría decir variando la i desde 0 hasta 20 saltando de 2 en 2, sustituyo el conjunto S por el resultado de, a lo que tenga el conjunto S, añadirle el elemento i. ¿Vale? Con lo cual, hemos construido un conjunto que tiene los números pares estrictamente menores que 20, porque he utilizado un until. ¿Vale? Y esta es la forma típica de trabajar con conjuntos inmutables y lo que queremos es construirlo de forma incrementalmente. Declaramos una variable de tipo conjunto inmutable y la vamos reasignando en el programa según nos haga falta.